Ya estamos en vivo. Muy buenas noches, estimados seguidores del Reportero de la Historia. El día de hoy tendremos una sesión más de tu tesis en 30 minutos. En esta tercera actividad que realizamos en este formato contaremos con la presencia de Ilse Di Casa, quien acaba de sustentar su tesis satisfactoriamente hace algunos meses, Evas de exportación, y fue calificada como sobresaliente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuestra página se encuentra a la espera de más tesistas recientes y que puedan participar acá en la página y estamos en una cruzada para fomentar la historia y la cultura a partir de acá. Sin más, les dejo con Christopher y con Ilse, que empezarán con la conversación. Hasta luego. Muchas gracias, Juan, y muy buenas noches con todos nuestros seguidores y seguidoras. Bienvenidos a una edición más de Tu Tesis en 30 minutos. Este es un espacio pensado en nuevas investigaciones, en los nuevos investigadores que están sacando sus tesis de licenciatura, y obviamente este es un espacio para todos ustedes. Y sin ningún más preámbulo, igual agradecer a Ilse por acompañarnos, ¿no? Esta noche. Y antes de darte la palabra, vamos a presentar a Ilse Di Casa, ¿no? ¿Quién es Ilse? Ilse es licenciada en Historia por la PUC, ¿no? El eje de sus investigaciones radica en avivar las narrativas menos conocidas o descartadas por la historia oficial. Por aquel motivo, entonces, estas oscilan entre los estudios de género, sexualidad e historia de las mujeres y la etnohistoria. En ambos casos ha presentado sus avances en coloquios nacionales, ¿no? Como la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, la Universidad Católica, e internacionales, como en Flaxo, Ecuador. En el desarrollo de su tesis ganó el programa de apoyo al desarrollo de tesis de licenciatura en el 2018. Además, también se ha desempeñado como jefe de prácticas para los cursos de argumentación e investigación académica en Generales Letras. También trabajó en la biblioteca del Museo del Arte de Lima como asistente de investigación, y próximamente esperamos un artículo sobre su tesis, ¿no? Que se ha centrado en los certámenes de belleza. Entonces, sin nada más que agregar, Ilse, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieras saludarnos a tus seguidores. Gracias, Cris. También gracias a Juan y el equipo detrás del Reportero de la Historia. También gracias a la facultad. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias, Ilse. Entonces, para empezar, quizá para ir calentando los motores, que podrías quizá resumirnos tu tema, tu propuesta de investigación, tu respuesta de investigación. Claro, mi tema de investigación es un poco complejo de explicar en poco tiempo. Leí por ahí que estas cosas no funcionan más de 10 minutos, así que prometo ser breve. Oscila, o mejor dicho, gira en torno a la construcción nacional del Perú a partir de un fenómeno bastante moderno, como los certámenes de belleza. Yo me planteo que mucho antes de la creación de FOBTUR, que fue en 1977, y la posterior creación de la marca Perú, el Perú tuvo estos esfuerzos para tratar de venderse hasta el extranjero, ¿no? Y pues planteo la posibilidad de que a través de los certámenes de belleza el Perú intentó venderse al mundo y en algún momento, de hecho, exportamos, y esto lo estoy citando directamente de un titular del comercio, bellezas al extranjero para de alguna manera demostrarle a a los organizadores de los certámenes, que solían ser, digamos, estas potencias mundiales, Estados Unidos y también Inglaterra, que pues estábamos a la par con ellos, ¿no? Entonces ese es básicamente el tema, ¿no? La proyección de la imagen nacional y cómo ésta se ve representada en certámenes de belleza, es decir, cómo la nación puede ser englobada en una mujer. Las preguntas que me hice fueron básicamente esas, ¿no? Pero pues durante el proceso de investigación se abrieron muchas más que espero ir resolviendo a lo largo de esta entrevista, y nada más creo que sí, creo que voy dejando eso por ahí para continuar con las preguntas, pero sí, fue justamente un poco esto. Y pues decidí centrarme en las épocas entre 1952, que fue el primer Miss Universo. Miss Mundo empieza en el 51, ya les contaré un poco más después de esto, y el 82, que fue el momento en el que fuimos sede del Miss Universo. Bien, gracias, Ilse. O sea, es un tema en realidad fascinante, ¿no? Creo que la forma en cómo nosotros empezamos a promocionar tu tesis, ¿no? Finalmente los certámenes de belleza, ¿no? Finalmente se convierten en un objeto de estudio por parte de la historia. Pero antes de entrar más al fondo de este asunto,
quizás nos puedas contar cómo así nació tu interés, ¿no? Por ese tema, o sea, cómo así te encontraste con los certámenes de belleza para realizar una investigación de tesis de grado. Porque Ujú. según yo recuerdo, tú estás, creo que un semestre me decías, o que contabas, ¿no? Que querías hacer una investigación de los quipus, y creo que el siguiente semestre puf, te, te trasladaste de tema y de época. Quizás nos Sí, puedas contar un poco de eso. claro, es de hecho la historia de un no hallazgo, ¿no? Fui a Cusco, hice un poco de trabajo de archivo vinculado al tema de los quipus y a la memoria cultural, que también es un tema fascinante y que de hecho no ha sido tan estudiado. Pero me di cuenta o me encontré con la pared un poco testimonial y pues documental que me daba a entender que realmente no había mucho para explotar. Y llegué a quinto ciclo al seminario de Historia Social dirigido por el doctor Jesús Cosamalón y me encontré con que no tenía tema. Entonces me acerqué a su oficina y le pedí ayuda y me dio el dato de pues la legalización del sufragio femenino y me dijo, creo que esto tiene un poco que ver o es más o menos coetáneo con la primera mujer peruana que gana un certamen de belleza internacional, Gladys Sender. Efectivamente, se legaliza el sufragio femenino en el 56 y en el 57 Gladys Sender se convierte en la primera Miss Universo latinoamericana, ¿no? Un hito importantísimo para las mujeres acá, supuestamente. Y inicialmente lo que yo quería hacer era un poco pararme sobre los hombros del estudio de Karen Poulsen que se llama Somos Ciudadanas, espectacular tesis, dicho sea de paso, y quería un poco ver qué se decía a nivel de prensa en el 56 sobre las mujeres que votaban. Y me encontré con que no había tanto, y de hecho me pareció súper interesante eso porque Caretas es un medio, era un medio dirigido por una mujer, ¿no? Doris Gibson. Entonces, me parecía rarísimo que de pronto las mujeres no tuvieran tanta agencia o que no se presentara a la mujer como un agente político, ¿no? Sobre todo en un momento tan importante dentro de la historia política femenina, ¿no? Entonces, llegué a eso y me di cuenta, ok, no hay muchos artículos. Primer problema, ¿no? Para hacer una tesis tienes que encontrar las fuentes. No había nada. Y decidí ir un poquito más adelante y justamente me di cuenta que en el 57 empiezan a brotar una cantidad enormísima de artículos sobre certámenes de belleza, reinas de belleza, en todos estos medios, ¿no? Caretas, El Comercio, La Crónica, casi todos los medios. Y me encontré con eso, ¿no? Un desbalance tremendo entre lo que se cubría sobre las mujeres que votaban y las mujeres que eran hermosas, que participaban en certámenes de belleza. Y pues me dije, bueno, pues este vacío tiene que servir de algo, ¿no? Me di cuenta además de que no habían casi estudios sobre el tema y dije, bueno, es una oportunidad interesante. Entonces me fui un poco hacia ello. Ahora, la cuestión interesante acá es notar un poco también estos silencios y pues notar además por qué Caretas o por qué estos medios, que si bien no son los más representativos de una mentalidad, sino quizás de un grupo de poder que quiere de alguna manera proyectar y publicar ciertas ideas, cuáles son los valores que realmente son los importantes para ellos, ¿no? Porque mujer política como que no vende mucho, pero mujer bonita en bikini o en ropa de baño desfilando, eso sí, sí que vende. Entonces empieza eso. Luego me fui un poquito más atrás y pues me di cuenta de que Caretas fue, y bueno, La Crónica fueron estos primeros medios que eran los sponsors oficiales de las reinas de belleza desde el 52, entonces obviamente ahí está este vínculo, pues no, la prensa siendo consciente de que esto es lo que vende, el cuerpo de una mujer, hoy en día es la calata del trome, ya pues empezaron con eso. Y pues ahí fue que empezó toda esta historia romántica con los certámenes de belleza, pero fue de verdad una cosa que yo no esperaba hacer, yo esperaba hacer una cosa un poco más política, vinculada a feminismo. La tesis de Paulsen plantea evidentemente que no fue Odría quien le concede el voto a las mujeres, sino más bien fuimos nosotras las que con ciertas acciones y con nuestra agencia propiamente que llegamos a esto, ¿no? Entonces, sí era importante, o bueno, yo sentía la importancia de pararme sobre sus hombros, pero la verdad es que la tesis está tan buena que no había mucho más que indagar. Ujú. Sí, creo que todos nos sentimos identificados, ¿no? Con lo que dices, porque al momento que uno inicia una investigación tiene un tema como que fijo, pero en el transcurso de la investigación va cambiando eso, ¿no? Y interesante, ¿no? Interesante el recorrido, ¿no? Que has pasado para llegar a una tesis que yo diría que es también igual de interesante, ¿no? Pero entonces vayamos ya al tema en sí. Tú en tu tesis, creo que te has elegido dos momentos claves, ¿no? Uno es el de Gladys Sender, ¿no? Que ganó el Miss Universo de 1957, y la segunda de Madeleine
Hartog Bell, ¿no? También coronada Miss Mundo 10 años después, ¿no? Es como que tus certámenes de belleza clave. Entonces, ¿por qué justamente estos dos eventos y no los demás que van a venir o los demás que van a suceder, ¿no? O sea, ¿qué de especial tiene el contexto, las circunstancias en las que se van a dar estos certámenes de belleza? Eso es una excelente pregunta. Voy a compartir pantalla para justamente, no sé si es que se vean. Acá está. Bueno, de hecho son dos momentos, sí, pero yo planteo una diferencia en lo que son participaciones exitosas en certámenes de belleza, considerando el envío de una participante que gana, es decir, Gladys Sender en 1957 y Madeleine Hartog Bell 10 años después, y también 1982, que es el momento en el que nos convertimos, ya no en exportadores de mujeres, sino en importadores de belleza, cuando fuimos la sede de Miss Universo 82. Además, la tesis tiene un momento, o un doble momento, porque de hecho lo toco en el capítulo 2 y en el capítulo 3, sobre la no participación en certámenes de belleza internacionales durante el gobierno de Velasco Alvarado, que de hecho es un tema bien interesante y qué bueno que lo podamos tocar en este momento porque sí considero que se ha creado como una suerte de leyenda negra en torno a por qué no se participó en Miss Universo en 1973 y 1974. Mucha gente piensa que tuvo que ver con Velasco dando esta orden general que diga, no, ya no vamos a estos eventos porque pues no se alinean con los ideales del régimen, pero en realidad eso no es tan cierto. De hecho, va un poquito más atrás y tiene que ver con el contexto de la reforma educativa, es decir, la Ley General de Educación que fue promulgada en marzo de 1972. Entonces, y también obviamente tiene que ver con lo que fue el feminismo en esa época, ¿no? Entonces, sí toca un poco el tema de las feministas como grandes motores o agentes en lo que respecta a la participación o no participación, en este caso, en un certamen de belleza. Eh, entonces, también es un evento importante, creo que son 4. Primero Gladys Sender, como esta persona que pues inyecta algo de esperanza en la población en el 57, además es un contexto post-odriguista, post-dictadura, entonces la gente está feliz, y luego en el 67 con Madeleine Hartog Bell, que más bien representa ya no lo que es Gladys, que son estos ideales un poco más tradicionales. Gladys, por ejemplo, al ganar, y esto es una noticia resonadísima, rechaza el premio de ser actriz en Hollywood y regresa, y lo primero que declara es que ella quiere tener una familia, que se quiere casar, mientras que Madeleine, 10 años después, no solamente representa la contracultura, sino también un tipo de belleza diferente, y un poco más de libertades y rebeldía, ¿no? Entonces, intenté de alguna manera matizar estos envíos y pues compararlas un poco, sin ser mala onda, como sí fue la prensa en ese momento, y pues llegar a la conclusión de que Gladys sí fue incorporada dentro del panteón de bellezas de esa época, y pues sigue siendo considerada una super reina de belleza, la principal a la que debemos aspirar todas las mujeres, o bueno, supuestamente, aunque a mí realmente no me representa, yo creo que soy una mujer no tan hegemónica. Eh, y pues Madeleine Hartog Bell, que al final de cuentas termina siendo persona non grata, de alguna manera, y sobre todo por la prensa. Y pues paso por este salto en los años 70, en los que las reinas de belleza siguen siendo consideradas, ahorita les muestro, creo que la imagen la debo tener, acá está. Los años 70, en una época en la que las reinas de belleza siguen siendo consideradas un producto nacional que puede ser enviado, pero que de pronto se encuentran con este muro que es pues el feminismo, ¿no? Y cómo el feminismo de alguna manera termina truncando esta relación entre Perú y Estados Unidos y pues el Reino Unido en certámenes de belleza. Y luego finalmente lo que es la participación en Miss Universo 82, que como ya les había comentado, no es tanto del envío de la participante, sino que se trata más bien de que el Perú se convirtió en un escenario para recibir bellezas, ¿no? Y pues ya es una participación muy distinta, ¿no? Implica, digamos, la cooperación de no solamente el Estado de alguna manera, ya con FOCTUR bien formulado en esa época, sino también con la empresa privada, ¿no? Panamericana, y de paso también supuestamente con la población, que según la prensa de la época, la prensa mainstream, por supuesto, porque hay diarios como Marca y La República que están diciendo que nada que ver,
la cooperación de la población, que está supuestamente anonadada con la belleza que viene, ¿no? Entonces, sí, esos son los 4 momentos. De hecho, es una tesis bastante pesada y pues requirió bastantes años de trabajo y bueno, pues una cantidad de fuentes enorme que supongo que les contaré luego. Pero sí, esos son básicamente los hitos a tomar en cuenta, ¿no? Son bastantes. Sí, imagino que obviamente el tiempo no nos dará para hablar de todo tu tesis, ¿sí? Porque en realidad es muy rica en información. Y lo interesante también es que tu tesis, o sea, no solamente se trata de un recuento de lo que pasó, o sea, no solamente nos cuentas cómo se dio el certamen Miss Universo, etcétera, sino también maneja, creo que un rico aparato teórico, no solamente tomado de la historia, sino también de las ciencias sociales e incluso, ¿no? Incluso de las comunicaciones. Eso creo que es algo que sí me llamó bastante la atención por parte de tu tesis. Entonces, por ejemplo, quizás nos puedas, sobre todo para las personas que aún tienen problemas, ¿no? En lidiar la teoría, con cómo lo aplicas a tu objeto de estudio, quizás nos puedas un poco desarrollar, por ejemplo, cómo enlazas la teoría de género, la teoría del cuerpo, con el Ujú, nacionalismo, cómo se concreta eso en tu investigación. ujú. Sí, claro. Bueno, para empezar, les vuelvo a compartir pantalla. Em, Hay un montón de temas que efectivamente tienen que ver con el cuerpo bello y con el cuerpo deseable para representar la nación. Yo planteo en algún momento de la tesis que las reinas de belleza son una suerte de modernización de las típicas alegorías nacionales, ¿no? Que acá vemos como guerreras o como madres que le dan de lactar a sus súbditos, ¿no? Al pueblo en sí. Y pues hoy en día se han convertido en esta visión como un poco más carnavalesca de las alegorías nacionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil, una versión del carnaval justamente del fútbol, o en el caso de Japón, muy kawaii, muy tierno, o también para el caso de Tailandia, como puede ser algo, no sé, pues el tráfico, ¿no? Como una suerte de identidad nacional que está siendo englobada en una mujer. Eh, eso es por una parte, ¿no? Por otra parte, también planteo la posibilidad de que, y eso es por el lado de las ciencias sociales, luego voy por el lado de las comunicaciones. Por otro lado, planteo la posibilidad de que los certámenes de belleza son una oportunidad o pueden ser vistos a través del lente del biopoder de Foucault. Si los pensamos como un escaparate o como una suerte de mecanismo para que se proyecte una idea de belleza o de cuerpo bello, ordenado, saludable, obediente, y que de alguna manera sirven para enseñarle a la población qué es a lo que debemos aspirar en términos físicos, ¿no? Quiénes son las mujeres dignas de ser consideradas la nueva cara de la nación, la cara visible de la nación, y pues ahí también hay un montón de cuestiones a tomar en cuenta, ¿no? En particular el tema de, eh, sin ir muy lejos, la cuestión de que tantas mujeres blancas hayan sido las ganadoras de los certámenes de belleza, ¿no? Si mal no recuerdo, fue en el 2019 que recién los 4 grandes certámenes de belleza, que son Miss Tierra, Miss Internacional, Miss Mundo y Miss Universo, eligieron a mujeres racializadas como sus ganadoras, cosa que es realmente fuerte, porque estos certámenes tienen más de 50 años, entonces realmente es un poco potente notar que la tendencia ha sido de pues favorecedora frente a las mujeres blancas, diciendo que estas son las más bonitas de la tierra, elegidas por supuestamente un jurado estelar, ¿no? De personas que realmente entienden lo que es la belleza, siendo la belleza algo tan subjetivo. Eso por un lado. Por otro lado, también este tema del nacionalismo con el cuerpo, que siempre ha sido vinculado al deporte y a fenómenos más masculinos. Yo planteo en el estado del arte de mi tesis que siempre se plantea que el deporte nacional por antonomasia es el fútbol, y que acá en el Perú realmente no hemos hecho muchos estudios sobre, por ejemplo, lo que es el vóley en el caso femenino, ¿no? Y pues que existen otras oportunidades como los certámenes de belleza que son vistos como una tremenda frivolidad. No comparto esa idea porque creo que hay un montón de aristas que pueden ser estudiables ahí y que también de alguna manera pueden ser estudiados como digo, ¿no? Esta oportunidad para que el país demuestre, en realidad en un escenario global, quiénes son las mujeres más dignas de ser consideradas bellas, ¿no? Eso por el lado de lo que son las ciencias sociales, muy brevemente, y por el lado de las comunicaciones, la cuestión de la imagen país. La imagen país, grosso modo, es el cuadro, la reputación o el estereotipo que empresarios y consumidores alinean con un país específico, ¿no? Entonces, esta imagen tiene un poco que ver con lo que es, o con variables como son
los productos bandera, las características nacionales, el trasfondo económico y político y pues la personalidad del país, ¿no? Y esta idea nace más o menos en los años 70 con el estudio de uh, Akira Nagasaki, quien se preguntó en 1970 justamente qué pasa con los productos hechos en Japón, lo made in Japan, y cómo son vistos ellos en Estados Unidos, ¿no? Y pues encontró una tendencia bien interesante, ¿no? Porque mientras que en los años 50 Estados Unidos había sido el gran productor de automóviles, juguetes, y que eran vistos como los productos de mayor calidad, ya para los años 70 había perdido un poco el prestigio, ¿no? Y países como Japón poco a poco estaban subiendo. Bueno, no solamente Japón, sino también Alemania, Francia, y pues son marcas que hoy por hoy siguen siendo prestigiosas y tiene que ver mucho con esta idea que tenemos del país, ¿no? Cuando la gente piensa en Japón, piensa en disciplina, piensa en una población que está completamente centrada en lo que es la producción perfecta, mucho orden y una tradición cultural que de repente se diferencia con la occidental justamente por esta idea de disciplina y orden, ¿no? Entonces, se incorporan estas ideas que se tienen sobre la cultura en el producto y se piensa, ok, si es que la gente es así, definitivamente lo que producen también es así. Y pues intenté aplicar eso hacia lo que es la exportación de mujeres, que como les decía antes, es fue un titular en el comercio cuando ganó Madeleine Hartog-Bell, EVA de exportación, porque se planteaba la idea de que el Perú era una fábrica, o mejor dicho, un semillero de bellezas, ¿no? Que producía productos nacionales brutales, bellísimos, y pues que estos productos de alguna manera eran sintomáticos de que A, las mujeres en el Perú eran preciosas, y B, que el Perú estaba a la par con el resto del mundo, pues, ¿no? Muy bien, bien interesante lo que nos menciona Sils, o sea, se nota, ¿no? Se nota que ahí, o sea, has tenido que recurrir a diferentes casos, ¿no? Alrededor del mundo, porque finalmente creo que los certámenes de belleza es un ejemplo de evento global, ¿no? Que es algo que también lo desarrollas en tu tesis, ¿no? Y justamente sobre eso, o sea, dado que estamos estudiando un fenómeno cultural que trascienden, ¿no? O sea, o que, como bien tú dices, ¿no? Se tratan de espacios de comercialización y de consumo que trascienden las fronteras nacionales, o sea, es un fenómeno global también. Entonces, ello implica que al mismo tiempo tengas a disposición un amplio y diverso número de fuentes, ¿no? Creo que ese es un tema que también para los historiadores nos es complicado, ¿no? Cómo seleccionar, cómo y empezar a discriminar, a priorizar la cantidad de fuentes, ¿no? Especialmente si trabajamos temas tan recientes, ¿no? Entonces, quizás nos puedas explicar cómo fue tu trabajo con las fuentes, qué limitaciones pudiste encontrar en tu trabajo de archivo, qué criterios utilizaste para seleccionar, para descartar fuentes de información. Por favor, cuéntanos. Bueno, la primera ley general que yo me puse fue que no debe existir una jerarquización de fuentes. Es decir, hay un montón de historiadores que considero le dan mucho más peso al documento que al testimonio oral y yo rompo con eso. De hecho, mi tesis tiene una cantidad de testimonios orales que para mí fue interesante manejar. Yo ya había trabajado un poco con historia oral, pero esta fue la primera vez que realmente me metí de lleno y no solamente eh, con la cuestión de las entrevistas y la transcripción y pues el planteamiento de preguntas, sino más bien con el acercamiento a diferentes grupos. Es decir, acercarme a las reinas de belleza con el mismo interés que a las feministas que lucharon contra los certámenes de belleza, tanto en los 70s como en los 80s. Y también con mis zoólogos, que son expertos en certámenes de belleza, y tratar de conversar con ellos de la manera más franca posible, ¿no? Siendo yo una persona que no se considera realmente muy fanática de estos eventos y que realmente cuando empezó la investigación no sabía nada. Por ejemplo, esto es algo que no sé si nuestros seguidores conocen, pero eh, pues existen estos 4 certámenes de belleza que son los internacionales, pero hay también eventos locales por todo, ¿no? Hoy en día en el Perú tenemos una cantidad enormísima, Miss Camote, en algún momento tuvimos Miss Aeropuerto, Miss Turismo, Miss Trabajo, la Reina del Verano, la Ñusta de Oro, la Morena de Oro, un montón de cosas, ¿no? Entonces tenía que aprender a manejar estos certámenes en su contexto y pues además también acercarme, ¿no? Otro tipo de fuente, pues, importantísima es la prensa, pero como les mencionaba anteriormente, la prensa hay que tomarla un poco con pinzas porque no es realmente una ventana hacia la mentalidad de la gente, sino hay que verla como lo que se publica a partir de un grupo de poder, ¿no? Hay ciertos medios que, pues, están más vinculados al Estado, entonces quieren servir o quieren alinearse con con los ideales del Estado y del gobierno, y pues también es válido, ¿no? Y otros que son un poco más contestatarios,
También hay pues fotografías enormes y pues testimonio, o mejor dicho, material audiovisual por montones, ¿no? Sin ir muy lejos, les vuelvo a proyectar algo que para mí fue realmente interesante y que justamente me permitió entender otra parte de los certámenes de belleza, ¿no? No sé si se vea. Stars of North America shine always together with our Peruvian sun. Thank you. Esta es Gleisender en Miss Universo 57, y creo que ese es el momento determinante en el que ella logra diferenciarse del resto de sus compañeras hispanohablantes. Es quizás la única mujer que viene de un país donde no se habla inglés que da una respuesta en inglés. Y yo creo que ese fue el momento determinante porque no solamente da un discurso en la lengua del certamen, sino también se atreve a ella compararse con un sol peruano y decir pues que las estrellas estadounidenses brillan con el Perú, ¿no? Otro ejemplo, y ese es un ejemplo que para mí fue brutal, ¿no? Otro ejemplo interesante es Madeleine Hartog-Bell en 1967, fines. Ella acaba de ganar Miss Mundo, que de hecho es un certamen diferente a Miss Universo, en tanto viene de Inglaterra, y pues Miss Universo es un poquito posterior, de hecho es una respuesta a Miss Mundo. Ella, después de ganar como premio, tiene que irse a Vietnam con Bob Hope para alegrar a las tropas. Y creo que este es un momento que también es determinante para entender por qué ella se termina convirtiendo en una persona no tan querida por el público peruano, ¿no? A ver. Aquí la vemos a ella, en tanto Miss Mundo, dándole un beso a un soldado norteamericano, algo que asumo no debe haber sido visto con muy buenos ojos aquí en el Perú, sobre todo dado el contexto, ¿no? Justo se empalma que el reinado de Madeleine termina y pues al toque sube Velasco Alvarado al poder, y pues eso resulta como un quiebre, ¿no? También es importante notar este tipo de cosas, ¿no? El trasfondo político en el contexto del certamen, porque los certámenes de belleza son muy, muy, muy políticos. Para darles un ejemplo, después de que Cuba y Estados Unidos empiezan a tener tensiones nacionales, eh, Cuba responde con dejar de ir a Miss Universo en tanto es un certamen norteamericano. Igual con Rusia, es después de la caída del muro de Berlín y finalmente ya cuando las tensiones se calman un poco que Rusia empieza a participar en Miss Universo, y eso me parece un gesto sumamente potente. O el ejemplo que yo utilizo en la tesis es en el peruano, por ejemplo, que considero, y eso viene de la tesis de María Lucía Valle, que es que Perú, en el contexto de la firma del Tratado de Lima en 1929, logra de alguna manera convencer a la población de que finalmente la guerra con Chile, que acabó en 1884, ha terminado y que ya las tensiones han finalizado, que todo está bien, con una fotografía de Leguía y la Miss Perú, la Miss Bolivia y la Miss Chile. Ese creo que es el momento determinante en el que la reina de belleza se convierte en, para que vean lo antiguo que son estos eventos, ¿no? Se convierten en las caras visibles de cada país, y pues una fotografía se convierte en algo realmente potente, ¿no? Muy bien, Nils. Entonces, para ir ya culminando esta entrevista, como dice el título, tu tesis en 30 minutos, esta ya sería la última pregunta que tendremos. Siempre se nos dice, ¿no?, que las investigaciones que hacemos los historiadores está un poco alejado de la realidad actual, de los problemas actuales. Sin embargo, yo creo que tu tesis, de alguna manera, aborda problemas recientes, ¿no? Entonces, quizá nos puedas decir, ¿no? Por ejemplo, a partir de todo lo que tú has estudiado, ¿no? Acerca de cómo es que estos certámenes de belleza nos tienen reproducción de mensajes políticos, cómo se vende la imagen de una idea de imagen país. Si consideras, por ejemplo, que estos factores siguen presentes en los certámenes de belleza actuales, sí, o qué ha cambiado, qué se ha transformado. Quizá esta pregunta ya para terminar nuestro conversatorio y pasar ya a las preguntas del público. Sí, definitivamente creo que los certámenes de belleza continúan con esta idea de elegir a una mujer supuestamente la más bella del país para ser la representante, aunque estas mujeres no sean necesariamente representativas de la realidad socioétnica nacional, ¿no? Eh, lo que sí noto, y sobre todo en el contexto peruano, sí veo una tendencia de tratar de hacerlos un poco más políticos y de darle
a las reinas de belleza una oportunidad para hacer statements, comentarios políticos de algún tipo de peso. El ejemplo más claro que tengo es el del 2017, cuando se les pidió a las representantes de cada departamento que dieran sus medidas. En teoría, esta parte era para las medidas corporales y pues empezaron a dar cifras de feminicidios, de violencia contra la mujer, y pues fue un gesto sumamente potente. Algo que se intentó replicar al siguiente año con el tema del cáncer de mama, que para mí resultó una banalización completa de un hito tan traumático como puede ser perder el cabello, ¿no? Consecuencia de la quimioterapia. Entonces, sí considero que los certámenes de belleza han mantenido esta idea de alguna manera, pero sí los noto cada vez un poco más cercanos a lo político, ¿no? Y ya no son eventos que pegan tanto, es decir, sí noto una tendencia como de ya no publicar tanto al respecto, porque sí en los años 50 y 60 para mí fue un poco abrumador notar el interés y qué tanto se podía publicar sobre una persona que había ganado, que estaba participando en un evento, ¿no? Que si era muy gorda, que si era muy flaca, etcétera, etcétera. Ya no hacemos tanto eso, creo, pero sí considero que siguen manteniéndose como eventos que reproducen, no sé, una suerte de hegemonía corporal todavía, y pues sí considero, sí estoy más o menos cercana a la idea de un montón de mujeres que dicen que deben erradicarse o que deben por lo menos cambiar un poco para ya no proyectar estas ideas o estas imágenes tan difíciles o quizás imposibles para tantas mujeres de obtener, para de alguna manera ampliar un poco estos parámetros que tenemos sobre la belleza, que siguen siendo, en mi opinión, eh, bastante cortos, ¿no? Eso, eso. Muy bien, Nilce, entonces creo que con esto podemos pasar ya a la sección de preguntas por parte del público. Entonces vamos a ver, bueno, mi amigo Juan Antonio que está moderando tuvo que retirarse, yo voy a leer las preguntas. Entonces, leo las preguntas y respondes, creo que hacemos esa dinámica, ¿ya? Entonces acá nos preguntan, bueno, la pregunta creo que es general, dice, durante los años de los certámenes de belleza, ¿cómo analizas? O sea, ¿cómo analizas tú finalmente? O creo que quieres hacer un balance bien rápido de cómo analizas tú la participación del Perú. O sea, esa es la primera pregunta. Ok, ¿la respondo o quieres darme Sí, más? sí, la responde y luego de ello Ok, te... perfecto. Esa es una excelente pregunta. Yo planteo que en los años 50 el Perú fue el equivalente a Venezuela hoy. Es decir, no en términos políticos, sino más bien en términos certaminísticos, digamos. Cada vez que mandábamos una representante quedaba o en el top 5, en el top 10, es decir, teníamos muchísimo éxito. Esto ya no se replicó una vez que dejamos de ir, es decir, este quiebre de los años 70 representó, creo yo, un momento en el que dejamos de tener tanto éxito a nivel de envío de representantes. Creo que en los años 80 intentamos volver a este auge de la belleza, siendo la primera sede latinoamericana de Miss Universo, pero realmente no tuvo tanto éxito, pues como bien sabrán, esto fue hecho en un contexto de crisis política, económica, moral, social, en todo sentido, ¿no? Entonces yo creo que este evento realmente no tuvo la cabida ni tampoco el éxito que se esperaba. Y pues ya para los años 90 no hemos ganado tanto, hemos ganado Miss Mejor Pelo, ese tipo de premios que son un poco de consuelo, y bueno, pues ya en el 2004 pues gana Majo Mantilla. Eso es un tema que no he tocado en la tesis, me quise mantener en 30 años porque por sí 30 años es bastante para una tesis de licenciatura, pero sí es algo que planeo tocar en el futuro. De hecho, es un tema que da para más. Ujú. Otra pregunta que nos hacen es, por ejemplo, tú dices imagen país, creo que acá, ¿qué diferencia hay o es lo mismo que hablar de imagen o marca Perú? Entonces, esa es también la pregunta que nos hacen. Imagen Ok, país y marca Perú, ¿es lo mismo, es es diferente? lo ¿Cómo mismo. lo ves? Es lo mismo. No sé si recuerdan este spot que se hizo sobre Perú-Nebraska, me parece que fue el 2009, 2010. Es básicamente eso, ¿no? La idea de tratar de condensar todos los elementos que hacen a un país único. En el caso del Perú, por ejemplo, hemos utilizado Machu Picchu a más no poder, y pues el tema de la gastronomía. Ya, yo planteo lo mismo, pero con los certámenes de belleza. Solo que, y eso es una diferencia que sí hago en la tesis, antes de la creación de la idea de FOBTOUR o de la promoción turística acá en el Perú, yo no hablo de imagen país, es decir, para el contexto de los 50 y 60 yo hablo de imagen del país, para no resultar anacrónica y para no forzar un concepto que podría ser
utilizado mejor posteriormente, y ya para los 80 sí hablo libremente de imagen país, ¿no? Porque sí noto que se intenta de alguna manera, en el caso del certamen del 82, condensar en 1 hora y media algo sumamente complejo como lo que es la realidad nacional, ¿no? Con lo que viene a ser la costa, la sierra, la selva, y pues lo que termina sucediendo es todo lo contrario, ¿no? Una exotización de lo que es el Perú y pues una idea absolutamente falsa de lo que somos para tratar de promover que se vuelva a interesar el capital extranjero y el turismo acá, ¿no? Así que sí, considero que es un concepto que es básicamente la condensación de los elementos nacionales en una persona, en el caso de las reinas de belleza, o en un certamen, por ejemplo, o en un producto nacional o bandera, y pues que sí, de alguna manera se puede hablar de imagen país para el contexto posterior a los 70, pero antes yo no lo hago precisamente para no caer en anacronismos. Ya, ya para ir terminando, creo que esa sería la última pregunta. Dicen si tu investigación, ¿qué sería? ¿Historia política, historia cultural, historia de la mujer, historia de la belleza? ¿Cómo podrías, Qué en qué pregunta. espectro ubicarías tu investigación? Esa pregunta me parece imposible de resolver porque creo que las aristas son varias. Lo que sí puedo decir es que cuando yo empecé con el tema iba a ser una cuestión sobre diferentes cuerpos y quería hablar sobre el cuerpo de la mujer y cómo éste había evolucionado en certámenes de belleza, ¿no? Cuando empezaban las operaciones, cuando se premiaba más la voluptuosidad, cuando de pronto el cuerpo más delgado o ciertas medidas eran las más interesantes o las que más llamaban la atención, ¿no? Pero mi asesora de tesis, la doctora Magali Alegre, me recomendó que lo lleváramos hacia el tema político y el tema de la imagen país. Ella fue la que me dio la idea, de hecho. Y por ese motivo, quizás tratando de darle algo de espacio a lo que son los estudios de género, porque sí recuerdo que cuando yo planteé el tema de los certámenes de belleza, recibí un poco como de burla, escrutinio de mis compañeros y de un montón de personas que me decían, esto no es historizable, ¿no? Y pues traté de darle este trasfondo político. Yo creo que es un tema de historia social, política, con destellos antropológicos, en tanto también toco temas de certámenes locales y cómo ellos suelen ser una contestación ante la imposición quizás de esta idea de que una mujer tiene las características o tiene la pinta para de alguna manera representar al país en su totalidad, ¿no? Algo que me parece absolutamente imposible. Entonces, sí, creo que es una investigación de género, pero que también tiene destellos antropológicos, políticos, por ahí, y bueno, pues también de lo que son las comunicaciones, ¿no? Entonces, es una pregunta un poco complicada de responder, ¿eh? Espero haberlo logrado. Y bueno, entonces creo que con eso cerramos, ¿no? Cerramos entonces este conversatorio que ha estado demasiado interesante. Y quizá, Ilse, no sé si quieras decir unas últimas palabras, quizá aliento a los futuros cesistas que están de una manera también interesados en estudiar fenómenos culturales poco analizados, ¿no? Entonces, que no sé qué le Que no dirías tengan tú miedo, no a tengan estos miedo chicos. de pronto de estudiar un tema que la gente considera poco historizable. Si alguien ha podido estudiar sobre el ayuno de Gandhi y hacerlo un libro, ustedes definitivamente pueden hacerlo sobre lo que ustedes deseen. Ujú. Yo elegí el tema de los certámenes de belleza y también fue, como les comentaba, muy de casualidad, pero realmente fue sin miedo, ¿no? Y pues entender que si hay fuentes disponibles para poder tocar un tema, realmente, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no entender la historia política republicana del Perú a través de un lente nuevo? ¿Por qué tenemos que seguir la misma línea de estudios cuando hay tantísimos otros temas aparte que de alguna manera nos pueden llevar a conclusiones nuevas, ¿no? En mi caso particular, yo traté de alguna manera de reivindicar el feminismo en los 70s y en los 80s y traté de darles algún tipo de voz, sobre todo a los certámenes de belleza que no han sido tan estudiados, más allá del texto de Marisol de la Cadena, Indígenas Mestizos, que tiene un capítulo sobre certámenes autóctonos, pero es eso, básicamente no tenerle miedo a los temas nuevos, innovadores, y pues si es que se encuentran suficientes fuentes, me parece que absolutamente todo es historizable y todo tiene el potencial de ser sumamente interesante. Ujú. Muchas gracias, Ilse. Muchas gracias con todos los que nos han acompañado en este interesante conversatorio. Y por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que seguiremos organizando este tipo de formato para darle voz, darle cabida, darle visión a todos los jóvenes que estén, así como Ilse, estén investigando fenómenos novedosos. Entonces, con eso nos despediríamos. Muchas gracias y muy buenas noches.